Hay lugares donde el agua no solo refresca, también guarda secretos. En la Barra de Santiago, allá en el departamento de Aguachapán, la brisa del océano lleva más que sal y espuma. Lleva un nombre, casi susurrado por las olas. Ese nombre es Yaska, la joven que eligió el amor antes que el poder y cuya historia aún estremece a quienes caminan solos por la playa al anochecer. Cuentan que su padre, el poderoso y temido jefe Pachacutel, la había prometido en matrimonio al príncipe de una tribu vecina, Sutujil. Un pacto político, una alianza de sangre y tierra. Pero el corazón de Yaska ya tenía dueño. Cada mañana, cuando el sol apenas abría los ojos, ella escapaba de su choza, escondida entre los guarumos, y corría hacia la playa. Allí la esperaba un joven pescador de la isla de Zanate. Acayet era su nombre, y su canto era más dulce que el murmullo del mar. Se amaban en secreto, se miraban como solo se miran quienes creen haber nacido el uno para el otro. Pero los amores puros siempre tienen enemigos. Una mañana, cuando la poza amaneció extrañamente dorada por el sol y el viento arrastraba consigo un frío premonitorio, Yaska escuchó el canto de Acayet, el cual provenía de su canoa. Él venía como siempre, con los brazos abiertos, con el alma desnuda, pero esa vez había alguien más entre los juncos. Un asesino, enviado por Pachacutet, tensó su arco y lanzó una flecha traicionera. El cuerpo de Acayet cayó al agua sin grito, sin defensa. Solo una voz desgarradora rompió el silencio, la de Yaska. La joven corrió hacia el cuerpo de su amado, lo abrazó, lo besó, lo lloró y en su dolor tomó una piedra, la ató a su cintura y se sumergió en el mar para unirse con él más allá de la vida. Las olas la envolvieron como un sudario y luego silencio. Esa misma noche, cuando la luna llena coronó el océano, una canoa blanca emergió de las profundidades, flotando sin remos ni manos que la guiaran, y dentro de ella estaban ellos, Yaska vestida con un manto de plumas resplandecientes, Acayet con la mirada calma y serena como si el dolor ya no los tocara. Desde entonces, cada luna llena, sus siluetas pueden verse deslizándose sobre las aguas. Por eso, a Yaska se le llama la Virgen del Agua, la diosa de las mareas. Los pescadores le dejan ofrendas, las madres le rezan para que proteja a sus hijos, y los enamorados, aún hoy en día, le piden que los ayude a no tener el mismo destino, aunque muchos saben que a veces amar es morir y nacer al mismo tiempo. Buenas noches, mi nombre es Laura y soy pediatra. He pasado mi vida tratando de sanar a los demás, pero hay algo que me ocurrió hace unos años que nunca podré sanar del todo. Es una historia difícil de contar y no porque no la haya querido compartir, sino porque lo que viví aquella noche, lo que vi, no tiene ninguna explicación, ni siquiera en mis sueños. Aquella noche, después de un largo día en el hospital, decidí tomarme un respiro. Estaba cansada, pero algo me empujaba a salir. Me fui al lago de Yopango, un lugar tranquilo donde siempre voy a pensar cuando siento que todo me abruma. La luna llena estaba tan brillante que parecía iluminar el agua. Todo estaba tan callado, tan sereno, que sentí que el mundo se había detenido por un momento. Me senté cerca de la orilla, dejándome llevar por la paz del lugar. Miraba el reflejo de la luna sobre el agua hasta que vi algo que me hizo parar el corazón. Había una canoa, no había nada raro en eso, sí lo sé, pero la forma en que se deslizaba sobre el agua me parecía extraña. Y es que esta canoa no llegó de algún lugar en específico, sino que surgió del agua como que la expulsó la misma agua. No había remos, la canoa avanzaba sola, como si algo la estuviera empujando desde adentro del agua, y vuelvo y lo repito, la vi tan brillante como si reflejara una luz que venía de otro lado. Era como algo divino más allá del cielo, y en ella una mujer. No era cualquiera, tenía la piel morena como la de las mujeres de mi tierra, sus ojos brillaban como si fueran dos luceros que deslumbraban en toda esa oscuridad. La situación no era normal, era algo irreal, lo sé.
y entonces vi algo realmente extraño. Parecían dos figuras tomadas de la mano como si fueran personas, pero al principio no podía ver bien. Había algo extraño en ellas, un brillo misterioso que me cegaba. No lograba ver sus rostros, pero el brillo era tan fuerte que me mareaba. Estaba a punto de llamar a alguien, de gritar, pero algo me hizo quedarme quieta, observando, sintiendo como si el tiempo no pasara. La canoa se movía lentamente sin hacer ruido, avanzando en dirección hacia mí. Estas figuras se acercaron más y más hasta que de pronto el brillo desapareció por un momento, dejando ver a los dos seres en toda su forma. Parecían ángeles, pero también seres humanos, y eran como si estuvieran flotando, como si la tierra bajo sus pies no existiera. Una mujer y un hombre. Él con la piel muy oscura y ella con la piel supremamente blanca y un rostro muy triste. El hombre la miraba y a su vez la mujer también lo observaba, y ahí fue cuando el miedo empezó a invadirme mi cuerpo, pero no podía apartar la mirada de ellos. Y digo que sentía miedo porque la situación, al ser tan extraña, como que mi cerebro no comprendía qué debería hacer. Y entonces me vino una imagen, era como un sueño dentro de ese sueño, como si algo dentro de mi mente se hubiera roto y de pronto vi una imagen borrosa. Había una niña pequeña, yo, sí, creo que era yo. Estaba mirando a un niño, pero no podía verlo bien, no podía reconocerlo. El niño era como un bebé. Mi corazón comenzó a latir más rápido y esa sensación, esa angustia, esa nostalgia, no podía explicarlo, pero algo me decía que ese niño era mío, pero yo era muy niña. Vi una escena, una niña pequeña corriendo hacia un río, pero el agua la arrastraba. Yo no podía hacer nada, solo miraba, impotente, y de repente un giro brusco. Me vi a mí misma, más joven, parada junto a una casa. Mi corazón latía con más fuerza aún y de repente todo se convirtió en caos. Las figuras en la canoa desaparecían y aparecían en mi mente. Los recuerdos se entrelazaban con esos rostros y las imágenes se mezclaban, distorsionadas. Todo era un caos. Me vi a mí misma de nuevo, de pie, en un lugar que no reconocía, en un mar de emociones. Vi el rostro de una madre, vi mi propio rostro, el dolor profundo y el vacío, pero no lograba recordar bien quién era ese niño. Mi mente comenzó a girar como un tornado, cada vez más rápido, y en un instante todo se oscureció. Al despertar estaba en el hospital, sentía la cabeza pesada, los ojos nublados, estaba rodeada de mucho ruido, gente, voces, no entendía bien, pero ahí estaba, en la sala de urgencias tratando de comprender qué había pasado. El doctor me miró preocupado. ¿Está bien, doctora?, me preguntó. Lo único que podía hacer era mirar hacia abajo a mis manos temblorosas y preguntarme qué había sucedido, y entonces lo recordé. Todo. Los recuerdos volvieron como una ola arrolladora. El niño, mi hijo, el hijo que había perdido cuando era joven, el niño que mi mente había borrado por completo porque no podía soportar el dolor, la canoa, la mujer, el hombre, todos esos recuerdos volvían a mí, ahora con mucha claridad. El niño que vi en mis sueños, ese niño que me miraba, era el que había perdido hacía muchos años, un niño que nunca pude abrazar, mi hijo, un amor perdido, y todo comenzó a tener sentido, como si esa visión, ese brillo extraño en el agua, me hubiera mostrado la verdad que había querido olvidar. Esa experiencia extraña, paranormal, con aquel mito, me había devuelto de alguna forma muchos recuerdos y por ende formas de sanarlo para poder vivir tranquila de ahora en adelante. La chasca, como la llaman, aquella mujer en la canoa, no solo busca a Cayet, está buscando lo que todos en algún momento perdemos, lo que no podemos sanar. Ella, como yo, seguía buscando sin descanso, porque cuando el amor es tan grande, ni la muerte puede separarnos de lo que más amamos. Y esa es mi historia. Mil gracias, Howard, por leer mi correo. Hay noches en que uno no sabe si lo que camina tras sus pasos es su sombra o algo más. En los caminos polvorientos al borde de los pueblos, donde la luz se apaga y solo queda el instinto, hay quienes sienten que no caminan solos. A veces es un murmullo de garras, a veces dos ojos que brillan al fondo del callejón, y entonces dicen que lo ves, te sigue un cadejo.
La leyenda habla de dos espíritus que adoptan formas de perros, uno blanco y uno negro. Ambos caminan por este mundo desde tiempos inmemoriales, guardianes del alma humana, pero con intenciones muy distintas. El cadejo blanco es el enviado de la luz. Protege a los viajeros solitarios, a los niños que caminan de noche, a las almas inocentes que aún no han caído. El cadejo negro, en cambio, es engendro de la oscuridad, acecha a los pecadores, a los borrachos, a los infieles, a quienes han dejado que su alma se manche. Dicen que si te sigue el blanco no debes temer, pero si es el negro, el aire se vuelve espeso, el miedo te agarra por la nuca y los ojos del animal te miran como si pudiera leer tus culpas. Antes de que llegaran los conquistadores, los pueblos originarios creían que los perros eran guías del alma, guardianes que acompañaban a los muertos en su viaje al otro mundo. Pero con la llegada del cristianismo, la dualidad se agudizó. Dios envió al cadejo blanco para proteger a los justos, y el diablo respondió, enviando al negro para tentar, castigar y confundir. Ambos están atados a un mismo destino, obligados a cruzarse cuando se disputan un alma. Su batalla ocurre en silencio, en callejones olvidados, en caminos sin faroles, en cruces invisibles entre lo humano y lo eterno. El cadejo negro tiene ojos rojos como carbones encendidos. Cuando atrapa a su víctima, no siempre la mata. Peor aún, le roba el alma y la deja vagando, perdida, ausente, convertida en sombra de lo que fue. En El Salvador, a eso se le llama quedar jugado por un espíritu. Por eso, si un familiar empieza a hablar solo, a mirar al vacío o a reírse sin motivo, muchos ya lo saben sin decirlo, lo agarró el cadejo. El blanco, por otro lado, no ataca, acompaña, protege, camina a tu lado cuando nadie más lo ve. Evita que el negro te alcance si todavía tienes salvación. ¿Cómo saber si te siguen? Si sientes pasos detrás de ti y al mirar no hay nadie, si el viento huele a azufre o a incienso, si los perros del pueblo se esconden sin motivo o si tu sombra parece tener 4 patas, no corras. Mira bien, y si tienes fe, enciende un sahumerio, un puñado de incienso que arde con oración y fuego. Eso basta para alejar al cadejo negro, solo eso, o el arrepentimiento verdadero, porque si te sigue uno de ellos es porque algo has hecho, o algo estás por hacer. Hey, ¿qué tal? Me llamo Kevin, pero en las calles me conocen como el gato. Siempre he sido de la vida nocturna, de patrullar los barrios, de compartir con los colegas en los parques, pero lo que viví hace 2 años, te lo juro por mi madre que fue algo serio. Sucedió un sábado por la noche. Estábamos en el Parque del Soldado con los chicos tomando y fumando cosas que mejor no menciono. Eran como las 2:30 de la madrugada y cada uno se fue por su lado, medio en su rollo. Yo decidí caminar hacia la casa de una exnovia que tenía, en el pasaje Romero. No sé por qué, quizás el alcohol y la melancolía me llevaron por ahí. Caminaba por una calle oscura, sin faroles, donde los perros callejeros ya estaban recostados como si esperaran algo inusual. Entonces percibí algo. Primero un olor muy feo, mezclado como con ceniza. Luego unos pasos detrás de mí, pero no eran pasos humanos. Eso fue lo que me llamó la atención, entonces me volteé. Ahí estaba él, un perro enorme, peludo, con los ojos rojos, que me gruñía suavemente como si intentara atacarme. Justo ahí intenté correr, pero no podía moverme, las piernas me temblaban mucho del miedo, y justo cuando pensé que era el fin, sentí otro movimiento a mi izquierda. Había otro perro, pero no quiero que me malinterpreten, no eran los perros de la calle, porque estos no hacían nada, simplemente seguían ahí, parecían eran una pintura del paisaje. El otro perro sí era diferente, era de un color un poco más claro, con los ojos azules, y por cosas de la vida este no me daba miedo, me transmitía paz. De un momento a otro el perro blanco se interpuso entre mí y el otro perro negro que quería atacarme. Y ahí, amigo mío, comenzó el espectáculo. Ambos gruñían, giraban en círculos como si estuvieran a punto de atacarse. No se tocaban físicamente, pero chocaban uno contra el otro como si esa fuera un tipo de danza, no sé. Y yo seguía ahí,
temblando, sin saber qué hacer. Entonces decidí fue ponerme a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, y así sucesivamente hasta terminar. Creo que fue gracias a mis oraciones que el perro se retiró. Hablo del perro negro. Se deslizó entre los arbustos, gruñendo suavemente hasta que desapareció. El perro blanco me observó, pero no se acercó, simplemente me acompañó hasta la entrada de la colonia. Cuando abrí la puerta, volteé a mirar y este perro blanco ya no estaba. Hasta ahí muchos llegarán a pensar que simplemente fue una anécdota con dos perros, pero aquí viene lo más curioso. Yo nunca sueño con familiares muertos. Sin embargo, en las noches siguientes a este hecho de los perros, comencé no solo a soñar con cosas extrañas, sino también a escuchar ladridos de perro en la mañana, en la tarde y en la noche. Y en esta ocasión no estaba ni tomado, ni fumado, ni nada, hasta tal punto que desde la ventana de mi casa lograba ver en algunas ocasiones que aparecían los dos perros mirándome fijamente, hasta que yo decidía cerrar la ventana e irme a dormir o ponerme a hacer cualquier otra cosa y olvidarme de ellos. Es decir, que no fue producto tampoco del alcohol. Como venía diciéndoles, esto sucedió durante una semana casi completa, hasta una noche que soñé con mi abuela fallecida. En el sueño ella me dijo: Kevin, el mal te quiere porque todavía tienes bondad en tu corazón, pero si sigues así, ni el cadejo blanco podrá salvarte la próxima vez. Yo me desperté como si hubiera salido de una pesadilla, sudando, lleno de temor, porque vuelvo y repito, nunca había soñado con algún familiar muerto, y en la familia hay varios fallecidos, y tampoco estaba entendiendo lo que me decía del tal cadejo blanco. Lo que sí entendía era que yo estaba andando por malos pasos. Fue producto de ese sueño y la experiencia con el tal cadejo blanco que decidí cambiar. Dejé todo eso, el trago, las calles, las malas influencias, y por supuesto que me enteré de la leyenda y los mitos del cadejo blanco y cadejo negro, pero eso fue más adelante, y por eso no le puedo decir que eran ellos específicamente, porque para mí la experiencia fue muy real, no fue un mito. Yo ahora trabajo vendiendo pan dulce con mi tía y estudio por las noches. A veces cuando estoy solo vuelvo a sentir que alguien me sigue, pero ya no con miedo, siento que me protegen, y cuando paso por esos callejones oscuros dejo un pan dulce en la esquina para el cadejo blanco o para el cadejo negro, porque no olvido quién me salvó cuando ya no podía salvarme solo. Cuando el reloj marca la medianoche y la neblina empieza a deslizarse como un manto entre los árboles de los caminos rurales, hay quienes bajan la voz, otros simplemente no salen de casa, y los más sabios se persignan. Porque en las zonas más apartadas del Salvador, cuando el mundo duerme y el pecado despierta, aparece él, el justo juez de la noche. Un jinete sin alma montado sobre un caballo negro como el abismo, cubierto con ropajes igual de oscuros y un lazo en la mano con el que no duda en castigar a quienes ensucian la oscuridad con malas intenciones. Algunos dicen que tiene rostro, otros que no tiene cabeza y que en su lugar solo hay una columna de humo que se disipa con el viento. Lo que sí es seguro es que nadie lo enfrenta dos veces. No es un demonio ni un alma en pena, es el orden encarnado. Se aparece a los borrachos, a los delincuentes, a los vagos y a los que transgreden la noche con intenciones ocultas. Su juicio es rápido, su sentencia silenciosa y su castigo certero. Cuando pasa, el viento se vuelve salvaje, los árboles se agitan aunque no hay brisa y los perros se esconden con el rabo entre las patas. Su silueta avanza sin hablar, pero si encuentra a alguien en su camino, lo interroga con una voz que parece surgir de todos los lados al mismo tiempo. ¿Qué haces fuera a estas horas? ¿A quién vas a hacerle daño? Y si el alma no tiene una buena respuesta, el juez dicta castigo, latigazos invisibles que dejan marcas en el alma y en el cuerpo. Algunos quedan mudos, otros despiertan con el cuerpo marcado por cicatrices que no recuerdan cómo obtuvieron. Su leyenda se remonta a los tiempos coloniales, cuando la justicia era privilegio y no virtud. El justo juez surgió como una figura incorruptible, el protector de los inocentes, un vigilante que caminaba cuando la ley dormía. Su territorio fue la naciente nación salvadoreña, pero especialmente las áreas rurales donde la oscuridad era aliada del crimen. Allí aparecía él, cuando nadie más lo haría, impartía justicia por su cuenta, una justicia antigua, espiritual y total.
Los que lo han visto regresan distintos, se les nota en la mirada, caminan con respeto, ya no se burlan del miedo porque saben que la noche tiene dueño. El justo juez no necesita testigos, ni leyes, ni templos, él es la ley en sí misma. Y aún hoy, cuando la noche se pone demasiado silenciosa, algunos escuchan el galope lejano, otros sienten el lazo silbar en el aire y los que están donde no deben ruegan por no ser hallados culpables. En el barrio siempre me han dicho el TAS. Hoy en día soy mototaxista, trabajo honrado, gracias a Dios, pero en otro tiempo pues no era así. Era calle maje, de esos que no le tenían miedo ni al diablo, hasta que una noche me topé con el que manda en la oscuridad, el justo juez papá, y desde ahí ya no me meto donde no me llaman. Fue hace como unos 8 años, cuando recién me estaba saliendo de las ondas malas. Andaba jalando cosas de noche, haciendo mandados por las colonias. Me gustaba andar tarde porque no hay tráfico y porque a esa hora nadie jode. Una noche, tipo 12:30, me llamaron del caserío El Caulote para que fuera a recoger a una señora enferma. Yo subí sin miedo porque ya conocía la ruta. Camino puro monte sin luz, solo con las luciérnagas y los zancudos. Todo iba normal, hasta que llegué a una curva donde hay una cruz vieja, de esas que ponen cuando alguien se muere ahí. En eso, mi moto se apagó sola. Plop, como si le hubieran cortado la energía con tijeras. Dije yo, seguro fue la bujía, y en eso sentí un viento, pero frío, feo, como que se mete por la espalda y te enfría hasta el alma. Volteo a ver y al puro frente, del lado del cafetal, venía un caballo negro, pero no era cualquier caballo, loco. Era grande, hermoso, como de película, y encima venía un tipo vestido entero de negro, con sombrero, botas, todo elegante, pero sin cabeza, maje. Y lo peor es que el aire se puso pesado, como que todo el monte se estaba aguantando la respiración. No se oía ni un grillo, solo los cascos del animal pegando duro en el suelo. Tac, tac, tac. Cuando pasó junto a mí, la tierra tembló un poquito y yo sentí como si me estaban escaneando el alma, loco. Y entonces habló. ¿Y vos qué haces aquí, Ramiro? Dijo mi nombre completo. Nadie en esa zona me conocía con mi nombre de pila y siguió diciendo: vos sabes bien lo que has hecho. Esta noche no es pa' vos. Y entonces sacó un lazo negro como de cuero viejo y lo hizo sonar en el aire, tracatá. No me tocó, pero sentí como que me latiguió el espíritu o algo por dentro. Caí de rodillas, maje, y así te lo digo, como un niño llorón. El jinete siguió su camino y el caballo nunca relinchó, solo pasó, dejando ese olor a leña mojada y a humo. Cuando reaccioné, la moto encendió solita. Me regresé a la casa, ni llamé al cliente ni nada. Me encerré y me puse a llorar sin vergüenza, como si fuera cipote de 8 años. Desde entonces yo no trabajo de noche ni por necesidad, y te digo algo más: cuando camino tarde y oigo que los árboles se agitan de la nada o que el viento se mete sin haber brisa, me meto a la casa y me pongo a rezar, porque la noche tiene dueño, y si andas haciendo cosas malas, el juez te las cobra una por una. Dicen que en las quebradas y ríos del Salvador, justo cuando la luna alcanza su punto más alto, aparece una mujer. Baña su cuerpo con aguas cristalinas, peinando su cabellera con un peine de oro. Lleva puesto un camisón que deja entrever sus formas perfectas y a veces canta, a veces susurra y siempre espera. Los hombres que la ven creen haber hallado una diosa, pero están muy lejos de imaginar lo que hay detrás de ese rostro, porque esa mujer no es una mujer, es la Ciguanaba. Hace siglos, muchos antes de que los conquistadores tocaran estas tierras, vivía una mujer llamada Sihuehuet, cuyo nombre significa mujer hermosa. Su belleza era tal que hasta los dioses se fijaron en ella, uno en particular, el dios Sol. De su unión nació un niño, Cipitío, pero Sihuehuet
no era una madre. Mientras su hijo lloraba de hambre, ella se escabullía entre los bosques buscando el calor de su amante. El niño creció solo, alimentándose de cenizas y abandono, hasta que los ojos de los dioses vieron lo que ocurría. Tlaloc, señor de las lluvias y padre del sol, dictó sentencia. No mereces el nombre que llevas, de ahora en adelante serás Zihuanaba, la mujer horrible. Tu castigo será vagar por siempre, buscando a tu hijo que nunca hallarás. Serás hermosa solo de lejos, pero cuando un hombre se acerque, verá tu verdadero rostro, el de la locura, el espanto y la condena. Desde entonces la Zihuanaba camina entre sombras, aparece a los hombres que viajan solos, especialmente a los mujeriegos, a los que juegan con el amor y se burlan del deseo. Los embeleza, los lleva hasta el borde de un barranco, del río, del abismo, y entonces se gira. Ahí ya no hay belleza, solo un rostro deformado, ojos sin alma, una mueca de muerte. Dicen que quien la ve queda completamente loco, otros pierden el habla, algunos desaparecen para siempre y a los que sobreviven se les ve deambular días después con la mirada perdida, murmurando cosas que nadie entiende. Pero hay formas de ahuyentarla, aunque pocas personas las conocen. Otros cargan una cruz o una medalla bendita. Hay quien dice, si tienes el valor suficiente, que debes acercarte a ella, tumbarte boca arriba y tocarle el cabello. Así, ella cree que le arrancas el alma y huye aterrada. También puedes gritarle, adiós comadre María, patas de gallina seca. Una burla, una fortuna, un conjuro popular para espantarla, pero cuidado, no todos lo logran a tiempo. Se aparece en noches sin luna, en aguas quietas, en las pozas donde nadie se baña ya. Lleva un guacal de oro y su sombra no se refleja en el agua. Si la ves peinándose, huye. Si escuchas su canto, no respondas. Si crees verla, ya es demasiado tarde. Dicen que aún busca al Cipitío, su hijo maldito, y aunque a él se le concedió la juventud eterna como premio a su inocencia, ella jamás podrá alcanzarlo. Madre e hijo separados por el castigo de los dioses y por la eternidad. Así que la próxima vez que camines solo por la orilla de un río en El Salvador, si ves a una mujer de figura angelical lavando la ropa, no te acerques. La belleza más seductora puede ser solo la antesala del horror. Hola, me llamo Marisol, soy de un cantón que queda entre Santa María y Berlín, Usulután. No sé si esto lo lee de verdad, pero igual lo voy a contar, porque lo que le pasó a mi primo Chamba no es paja. Él quedó medio raro después de eso y aunque a veces bromeamos, en el fondo sabemos que fue de verdad. Mi primo Chamba siempre ha sido bolo, picarón, callejero. En el pueblo decían que era tremendo con las mujeres y él mismo no lo negaba. Siempre andaba con una de aquí, con otra de allá. Cipotas de todos los lados le hacían caso, porque la verdad el maje era carismático. Pero como dice mi abuela, el que mucho juega con fuego un día se quema hasta el alma. Una noche de septiembre, de esas que huelen a humedad, con cielo nublado y sin luna, el Chamba venía de una fiesta en el caserío El Desvío. Se había echado como 5 cervezas y un par de tragos de guaro. Él dice que no estaba tan bolo, pero si hasta se le trababan las palabras cuando hablaba. La cosa es que se vino caminando por la orilla del río Lempa, porque le gustaba cortar camino por ahí. Ese paso es oscuro, silencioso y según él, el río lo guía. ¡Qué bruto! Dicen que cuando iba por el vado empezó a oír un chapoteo suave como cuando alguien se está bañando y dice que giró la cabeza y allí había una mujer bañándose con un guacal dorado, pelo largo hasta la cintura y una bata blanca pegada al cuerpo como de novela, vea. El maje se le quedó viendo, ella lo miró por encima del hombro y le sonrió. ¿Y pa' qué si te digo que estaba preciosa, como sacada de revista? Chamba, que no necesitaba mucho para babosear, se le fue acercando lento porque ya lo tenía parolo. Ella seguía echándose agua, se peinaba con un peine que brillaba mucho y hasta se reía bajito como tentándolo. Cuando ya la tenía a un par de metros, ella se paró despacito. Chamba cuenta que ahí fue donde algo no le cuadró, porque no se le oían los pasos ni el chapoteo al salir del agua. Y cuando ella se dio vuelta, ahí fue papá, ahí fue donde se le acabó la gracia al maje.
Dice que el rostro se le transformó, la cara toda chupada como de vieja seca, los ojos huecos sin brillo, la boca torcida, los dientes largos y negros como carbón, un aliento podrido como letrina encerrada, y el guacal que llevaba se convirtió en una piedra negra. Chamba gritó como mujer, y eso lo digo sin faltar al respeto. Gritó, se cayó al suelo y salió arrastrándose. Dice que la mujer esa lo siguió al rato, flotando. No caminaba, sino que flotaba. Él se acordó de lo que decía el abuelo y como pudo, le gritó muchas palabras, groserías, bromas, insultos a su imagen, y ahí fue donde, según él, ella se retorció, chilló como un puerco amarrado y salió corriendo hacia el monte. Chamba llegó gateando a la casa de mi tía Berta. Tenía los ojos pelones, no podía hablar bien y se había hecho popó en los pantalones. Lo sentaron, le dieron agua bendita, lo bañaron con ruda y el viejito de la zona lo limpió con huevo. Desde entonces ya no es el mismo. Se ríe solito, le teme al agua y no se le puede hablar de mujeres de blanco. Cuando ve una cipota peinándose con un peine metálico o con cualquier cosa se pone a llorar. Nadie me lo contó. Yo lo vi así, y ahora cuando vamos al río, si oímos risas o algún chapoteo raro, mejor no regresamos, porque la ciguanaba no es cuento, y a los enamorados empedernidos les cobra carísimo andar de calientes. En el norte de Izalco, cuando cae la tarde y el cielo se cubre de un gris inquietante, los más viejos cierran sus puertas, amarran ventanas y callan, porque saben que cuando la tierra se agita y un graznido espeluznante rasga el silencio, es porque la Cuyancuá ha despertado. Mitad culebra, mitad cerdo. Su forma desafía la lógica. Tiene escamas que se arrastran con el sonido del trueno y un rostro porcino que emite chillidos capaces de helarle la sangre a cualquier ser humano. Es un ser salido de la mitología maya, vinculado al poder de la lluvia, el trueno y los augurios climáticos. Nadie la ve claramente, al menos no sin consecuencias, pero muchos la oyen. Su alarido se anticipa al temporal, donde su voz retumba, llueve, tiembla o el agua brota de la tierra, y que su paso hace temblar las casas de los barrios indígenas y ladinos. Habita en los ríos y quebradas de Izalco, Caluco, Nahuilingo y San Ramón, pero puede aparecer en cualquier zona donde el agua y la tierra se toquen con furia. Algunos la han visto deslizarse en la oscuridad, enorme y monstruosa entre raíces y charcos. Otros aseguran que se enrosca entre los árboles y se funde con el follaje hasta desaparecer. Cuando no se la ve, se la escucha, ese graznido agudo que no parece ningún animal conocido. Quienes la oyen se encomiendan a Dios, cierran los ojos y esperan, porque si te mira, no vuelves a hablar. Pese a su apariencia aterradora, la Cuyancuá no es una criatura maldita, es un espíritu de la tierra, un ente que equilibra, una fuerza que anuncia lo que viene. En los sitios donde se arrastra, brota agua clara, pura, casi sagrada. De hecho, muchas de las vertientes más limpias en Izalco y en sus alrededores nacen justo donde, según los ancianos, ella se echó a dormir. Ahí la tierra se abre y el agua nace como un regalo o una advertencia. Las lavanderas que van solas al río Grande dicen que han sentido su aliento. Los trasnochadores aseguran que al mirarla se desmayan, pierden el habla y despiertan horas después, sin saber si fue un sueño o una visita real. Ella no ataca sin motivo, solo se manifiesta cuando la tierra necesita decir algo, cuando la lluvia se aproxima o cuando alguien ha violado el respeto por el agua, porque ella es eso, guardiana antigua, castigo y bendición al mismo tiempo. Mi nombre es Hilario Portillo y yo ya llevaba mis buenos años en esto de la política, pero créame, jamás imaginé que una de las lecciones más grandes que me dio la vida vendría de un lugar que tanto despreciaba, el campo. Yo no soy joven, pero nunca voy a olvidar lo que pasó aquella noche, ni aunque me muera lo olvidaré.
Corría el año 1974, época en la que andaba yo de caravanas por todo el país en busca de votos, en busca de aliados, en busca de todo lo que uno necesita para manejar el poder. Andaba con los de siempre, los de la ciudad, los que piensan que todo el mundo tiene que vivir como ellos, cómodos, con aire acondicionado y sin preocuparse de la tierra que pisan. Así andaba yo, con mi maletín, mi saco de político y mi desprecio por todo lo que tenía que ver con la gente de campo. A mí no me hablaba nadie de mitos ni leyendas, esos eran cuentos de gente ignorante que no sabía más que sembrar maíz y hacer tortillas. Pero esa noche, esa maldita noche, me la tuve que tragar toda. Estábamos en una de esas caravanas a lo lejos de la capital, metidos en la zona rural, pasando por un pueblito perdido entre las montañas, cerca de la quebrada El Maíz. La gente allá no sabía ni qué era un partido político, pero yo iba a hablarles de promesas que ni siquiera tenía intenciones de cumplir. Ya venía de una serie de discursos vacíos, como siempre, cuando algo raro pasó. Era cerca de la medianoche, ya estábamos bien metidos en la zona y de repente el aire cambió mucho. Había un calor sofocante, casi insoportable, que no se veía venir, pero lo raro vino después, cuando la brisa se dio vuelta y se hizo helada, y es ahí cuando pasa lo que muchos llaman sobrenatural. Primero pensé que era algún animal muerto o tal vez uno de esos ruidos raros de las montañas, pero no. Ese chillido, se lo juro Howard que ese chillido no era normal, no era un coyote ni un puerquito, era algo espantoso, algo que venía desde el barranco, allá donde el río Atecosol se pierde entre la maleza, algo que reverberaba en la tierra y cuando la gente que iba conmigo empezó a mirarnos asustados, entonces supe que no estaba solo en esa sensación. Recuerdo haber dejado el maletín en el suelo, apretándome el sombrero con la mano. Pensé en seguir con el camino, ignorarlo, como siempre he hecho con las supersticiones de la gente del campo, pero algo me obligó a acercarme. Me metí entre los árboles, la niebla era densa y me impedía ver, pero lo vi, sé lo que vi. Era una figura enorme, arrastrándose por el suelo, como una serpiente gigante pero con el cuerpo de una bestia. La cabeza parecía la de una mujer. Sí, una mujer, creo, aunque sus ojos, los ojos eran como de un animal, no eran de este mundo porque brillaban y su cuerpo parecía dividirse entre escamas y muchos pelos. Recuerdo que por un segundo el miedo me clavó en el suelo. Yo que siempre me creí tan valiente, que despreciaba hasta los cuentos de los campesinos, me quedé helado, como si la tierra me hubiera dicho que me callara la boca. Y cuando esa cosa se paró frente a mí, casi sentí que me aplastaba el pecho. Me miró con esos ojos y ahí fue cuando escuché la voz en mi cabeza. Y no sé cómo, pero de alguna manera supe que tenía que respetarla. Es lo que dicen en el campo, ¿verdad? El respeto es todo. Y entonces, aunque no quería, me quité el sombrero y murmuré: no vengo a molestarla, madre, soy solo un hombre que anda en los negocios de la ciudad. La criatura, o lo que fuera, movió lentamente la cabeza como si me entendiera. Su andar era silencioso, como si se deslizara más que caminar. Se fue, se metió en la niebla como si nunca hubiese estado allí, pero el sonido que dejó atrás, ese lamento, esa sensación extraña, esa voz de la tierra que no deja de resonar, nunca me la quité de la cabeza. Durante semanas, cada vez que iba a llover, escuchaba ese llanto en el aire. Cada vez que iba a votar por algún proyecto o cada vez que iba a firmar algo que sabía que estaba manchado de sangre y de corrupción, escuchaba ese mismo sonido. Ese llanto no eran como los truenos ni como el viento, era el llanto de una madre, o mejor dicho, el llanto de la tierra misma. Y me di cuenta, poco a poco, que la Cayuncuá no era solo un mito, no era solo una leyenda rural. Esa cosa era la voz de la lluvia, la que manda la tormenta y la vida, pero también manda la muerte. En los siguientes años, mi investigación me llevó a comprender lo que realmente había pasado esa noche. Descubrí que la Cayuncuá no era solo un ser de terror, sino algo mucho más grande, más ancestral, algo que controlaba el equilibrio de la naturaleza y de alguna manera también mi destino. Cada vez que llovía fuerte, el recuerdo volvía. Cada vez que alguien mencionaba la Cayuncuá, sentía un miedo aterrador. Ahora sé que ese ser no se aparece a cualquiera, solo a los que han ignorado a la naturaleza, los que la han despreciado.
Así que, aunque yo era un hombre arrogante, acostumbrado a la política y al poder, esa noche cambié. A veces me pregunto si hubiera respetado más el campo, si hubiera oído más a la gente de allí, si todo esto habría sido diferente. Quizás sí, quizás no. Cuando el sol cae sobre la laguna de Coatepeque y el cielo se tiñe de azul líquido, los pescadores más viejos hacen una pausa antes de lanzar sus redes. Se quitan el sombrero, miran hacia la superficie y murmuran un nombre con respeto: el tabudo. No es un monstruo, no es un demonio, es un espíritu ancestral, un guardián que protege las aguas y a quienes las honran. Se dice que mucho tiempo atrás, cuando la mansión más lujosa de la zona dominaba las riberas, su dueño, un hombre rico pero misterioso, decidió salir a remar una tarde cualquiera. Subió a su balsa artesanal, se despidió de sus criados y se perdió en las profundidades del lago. Pasaron los días, las semanas, nunca volvió, pero los años después, los trabajadores de aquella casa juraron verlo aparecer entre la niebla de la madrugada, flotando sobre las aguas. Ya no era el mismo, su cuerpo había cambiado, tenía las piernas exageradamente largas, tan extensas que al sentarse superaban las alturas de su cabeza. Su piel era brillante, húmeda como la de los peces, y sus labios gruesos parecían haber sido modelados por la corriente misma. No hablaba, solo sonreía, y les entregó la casa como un regalo. Luego se desvaneció entre las olas. Desde entonces nació la leyenda del tabudo, llamado así por las tabas, los huesitos sobresalientes del tobillo, que en él eran descomunales al igual que sus rodillas y piernas infinitas. Dicen los pescadores que el tabudo es un ser noble, pero muy selectivo. Si le temes, no te acercará, pero si le hablas con respeto, puede hacer que las redes se llenen incluso en las peores temporadas. Hay quienes no se atreven a pescar sin haberle pedido permiso primero. Otros aseguran que lo han visto nadando bajo sus balsas, guiándolos silenciosamente a los bancos de peces. Pero cuidado, el tabudo no tolera el egoísmo ni el abuso. Si alguien lanza basura a la laguna, si rompe el equilibrio sagrado del agua, el tabudo no perdona. Se dice que engaña a los irrespetuosos, los lleva nadando hasta lo más profundo y los transforma. A los hombres que destruyen la fauna los convierte en peces. A las mujeres que contaminan o se burlan de la naturaleza las vuelve sirenas atrapadas en el fondo, y a los que lo desafían los ahoga. En los pueblos de los alrededores, Coatepeque, el Congo, Santa Ana, aún se habla de él con tono de oración. Los más viejos dicen que donde el tabudo se ha acostado a dormir, brota agua cristalina y que por eso en esas tierras abundan los manantiales. Su presencia está ligada al equilibrio, es un espíritu entre dos mundos, humano y agua, protector y vengador, recuerdo y leyenda. Aparece cuando la bruma lo permite, y si un día ves a alguien alto, desproporcionado, con labios de pez y una sonrisa que no se parece a ninguna otra, no corras, solo inclina la cabeza y da las gracias. Tal vez, sin saberlo, él te protegió antes de que llegaras. Mi nombre es Eliseo Gavidia, pero en la clínica todos me dicen Dr. Lico. Soy psiquiatra, atiendo en una torre médica allá por el Escalón. Tengo 67 años y aunque no parezca, yo también tengo cosas que no me dejan dormir. Lo que le voy a contar, ni mis colegas lo saben, ni mi esposa, solo Dios y yo. Y bueno, ahora usted si está dispuesto a no reírse. Yo nací en Yopangó, cuando todavía se podía nadar en el lago sin miedo a encontrar basura o cuerpos flotando, pero no me crié ahí. A los 12 años mi mamá se fue a San Salvador y yo me volví cipote de ciudad, como me decían mis primos. Estudié, me hice doctor y no volví nunca más. Hasta que un día en plena pandemia me cayó una llamada. Mi tío Melquiades había muerto, viejo pescador, terco y solitario. Me dejó una casita en herencia justo frente al lago. Yo no pensaba ir, pero algo como que me jaló, como una deuda no dicha.
Fui un fin de semana con la excusa de ver qué servía y vender la propiedad, pero desde que llegué algo no estaba bien. Sí, así como lo oye, sentía como que algo me miraba y no sé explicarlo. Me sentí como si ese fuera mi verdadero hogar. Dormí en una hamaca vieja que todavía olía a humo de acote y esa primera noche soñé con un bicho caminando sobre el agua. No nadaba, caminaba altísimo, con las patas largas como garrotes, tenía unos labios enormes y los ojos muy negros y sin luz. Me señalaba y me decía: aquí estoy, volviste. Desperté muy asustado y agotado y me reí. Qué chifladura, me dije, pero el sueño se repitió la segunda noche y la tercera también, solo que en la última no era un sueño. Yo estaba sentado en la piedra donde mi tío solía limpiar los pescados, estaba viendo el agua, pensando en vender todo, largarme, cuando lo vi, entre la neblina del amanecer. No era imaginación, él estaba ahí, parado, esperando. No habló, solo me señaló la parte honda, la que llaman el resuello. Yo no tenía red, ni caña, ni nada, solo llevaba el termo con café, pero algo en mi cuerpo se levantó solo. Caminé hasta la orilla, metí la mano al agua como si buscara algo y lo sentí, frío pero vivo. Una tilipia grande, gorda, perfecta, viva en la orilla. Yo no entiendo cómo llegó ahí ni por qué, pero lo entendí. No había venido a vender la casa, había venido a pagar una deuda familiar. Después supe que mi tío le dejaba ofrendas, una tortilla, un pedazo de mango, una flor, todos los viernes, y que el día que dejó de hacerlo fue el día que se ahogó, sin causa, sin lógica. Desde entonces cada mes yo voy, no a pescar, a dejar algo, un dulce, un cigarro, lo que pueda, y no le hablo, no lo miro, solo dejo el pago y me voy, porque aunque soy psiquiatra, yo sé lo que vi, porque aunque uso bata blanca, a veces tiemblo como un bicho cuando escucho el agua suspirar, porque aunque la ciencia lo niegue, el tabudo existe, y no perdona, no lo busque, no lo rete. Si algún día siente que lo está mirando, baje la cabeza, y si no tiene tortilla, aunque sea un pan francés, deje algo, pero en realidad, se lo digo de verdad, deje algo, porque hay cosas que no se curan con pastillas ni se explican con libros de ciencia, hay cosas que solo se respetan, y esta es una de ellas. Hay noches, especialmente los viernes sin luna, en que las campanas de ciertas iglesias suenan aunque nadie las toque. Y en esos momentos, cuando el aire se vuelve más frío que de costumbre y los portones sagrados se abren sin que nadie los empuje, una figura entra y sale en completo silencio. No tiene rostro, no tiene voz, es el Padre sin cabeza. La historia se remonta a los días coloniales, cuando misioneros cruzaban los montes salvadoreños tratando de convertir a los pueblos originarios al cristianismo. Pero no todos los portadores de la cruz eran santos y no todos los pecados se confesaban a tiempo. Cuentan que un sacerdote, cuyo nombre se perdió con el tiempo, quebrantó sus votos, mantuvo una relación prohibida, una pasión oculta bajo el manto del deber, amó en secreto, cayó su culpa y murió sin confesión. Otros relatos aseguran que fue decapitado en medio de una revuelta cuando se alineó con los campesinos contra los hacendados y fue ejecutado por desafiar al poder establecido. Su cabeza nunca fue encontrada, su alma tampoco, y así nació la condena. Desde entonces el Padre sin cabeza vaga por las iglesias del Salvador, aparece a medianoche emergiendo desde el altar o atravesando la puerta principal aunque esté cerrada, camina lentamente con una sotana oscura, un rosario colgado de sus dedos y sin cabeza sobre los hombros. Algunos lo han visto subir al campanario y desaparecer entre las campanas, otros lo encuentran deambulando entre calles vacías, con los brazos cruzados como quien reza por las almas que no pudo salvar o por la suya propia. Donde pasa, el frío se vuelve insoportable, el tiempo se detiene, las palabras se congelan en la garganta. Hay quienes afirman haber quedado mudos por horas tras cruzarse con él, como si el silencio fuera su castigo compartido. Algunos dicen que busca su cabeza, pero más aún busca paz. Tal vez necesita redención, tal vez quiere confesar un pecado que lo sigue atando a este mundo, y por eso ronda especialmente a aquellas iglesias donde han muerto sacerdotes en circunstancias oscuras, como si allí pudiera encontrar la respuesta o el perdón.
Quienes lo han visto aseguran que no ataca, no habla, no se detiene, solo pasa, solo observa, si es que puede hacerlo sin ojos, y deja una sensación que no se olvida jamás. Por eso, si algún día caminas por las calles de tu pueblo a altas horas de la noche y ves una figura envuelta en sotana, detente. Si no tiene rostro, si no proyecta sombra, si el silencio parece absorber el mundo a su paso, no corras, no grites, no mires atrás, simplemente reza. Quizás el Padre aún pueda escuchar oraciones. Primero, Dios me lo bendiga. Esto que le voy a contar sucedió un Viernes Santo. No me acuerdo muy bien del año, pero sí sé que era luna nueva, porque el cielo estaba completamente negro y solo iluminado por esa luna enorme. Yo había ido a rezar el Vía Crucis. En esa época la iglesia la cerraban temprano, pero ese día el sacristán me dejó quedarme un rato más porque estaba llorando. Tenía un dolor grande en el pecho, acababa de morir mi hijo mayor, Juan Ernesto, y yo no tenía a quien contarle más que al Señor. Y me quedé sola, sentada en la primera banca, frente al altar, con el rosario en la mano. Y luego de un buen rato en llanto, algo extraño sucedió. Y es que primero las puertas de la iglesia se abrieron solas, las dos, como si un viento las hubiera empujado desde adentro. Yo me asusté, pero no me moví. Hasta incluso pensé que alguien se había entrado de forma abrupta a la iglesia. Luego de eso comencé a hacer una reflexión y llegué a pensar que era mi hijo dándome una señal. Y entonces apareció él, una figura con una sotana muy negra hasta los pies. Sus pasos eran lentos pero firmes. Caminaba por el centro del pasillo, pero este no tenía cabeza. Donde debería ir la cara no había nada, solo un vacío. Y en las manos traía un rosario grande igualito al que tenía el padre Francisco, que murió el año anterior en un accidente por allá en la Loma del Gato. A este padre, si así se le puede decir, pasó a la par mía y cuando lo hizo yo sentí que me congelaba y al mismo tiempo sentí que la tierra se movía como cuando pasa un terremoto. Este sujeto no hablaba, no gemía, solo caminaba y cuando llegó al altar se arrodilló frente al sagrario como pidiendo perdón. Estuvo así un rato largo y luego se desvaneció como humo que se disuelve en el incienso. Yo me quedé ahí temblando sin poder pararme, las piernas no me respondían, el rosario se me había caído al suelo y la vela que tenía junto al altar se apagó. Cuando me fui no le conté a nadie por años, ni al sacristán. Tenía miedo que pensaran que me estaba volviendo loca, pero después me enteré de algo que me dejó aún más asustada. Años atrás, en esa misma iglesia, un sacerdote había muerto sin confesarse, o eso dicen. Lo que pasa es que la gente cuenta que él tenía una relación con una mujer del pueblo, y cuando lo iban a trasladar, lo encontraron muerto en el campanario. Nadie supo de qué o por qué, simplemente lo enterraron sin misa y sin funeral público. Y después de todo eso, creo yo, y hay quienes también lo creen, que todos los Viernes Santos aparece buscando redención. A medianoche, cuando el mundo parece contener el aliento y el viento se enrosca entre las calles dormidas de los pueblos salvadoreños, se escucha un gemido. Y no es un lamento humano, sino un chirrido agudo, como si la madera se quejara del peso de los siglos. Entonces, sin que nadie la arrastre, aparece la carreta chillona. La carreta no avanza, camina de espaldas, como si retrocediera por el tiempo mismo. Sus ruedas rechinan con un sonido que hiela la sangre. No hay bueyes que la jalen, no hay cochero, no hay vida, pero sí hay algo que la impulsa. Una voluntad espectral, quizás una condena. Algunos dicen que antes de verla se escuchan cadenas y huesos arrastrándose, como si la muerte misma estuviera recorriendo las calles. Otros aseguran que el suelo tiembla con su paso, que la tierra responde a su presencia. Y hay quienes juran por lo más sagrado que mirar de frente a la carreta es sellar tu destino. Al amanecer estarás muerto.
Los más ancianos aún recuerdan lo que se susurra. La carreta carga los huesos de los hipócritas, de los mentirosos, de los que vivieron con doble cara. Recorre las calles susurrando sus nombres como un presagio, como un juicio. Las calaveras colgadas en sus costados, que alguna vez fueron rostros conocidos, acompañan su lamento. Pero su historia no comienza en los caminos, sino siglos atrás. Cuenta la tradición que tras la llegada de los españoles hubo un joven llamado Terencio Pérez, educado por el fraile Antolín Oviedo, un hombre de fe que veía en él un discípulo prometedor. El fraile le enseñó no solo la palabra de Dios, sino también el conocimiento de estas tierras. Tras la muerte del fraile, Terencio marchó a otro pueblo y fue acogido por un boticario que le enseñó el arte de curar. Allí conoció a un indígena sabio, Juan Tepa, quien confiando en él, le reveló los secretos de las plantas curativas. Terencio, sin dudar, traicionó su confianza, se enriqueció atendiendo a los españoles con remedios indígenas, ocultando siempre el origen de su saber. Pero la codicia corroe el alma. Cuando una peste asoló a los pueblos indígenas, Terencio se negó a ayudarlos, no porque no pudiera, sino porque no quería, porque no pagaban, porque ya no le convenían, porque eran los mismos a quienes había robado el conocimiento. Una noche, mientras dormía, el espíritu de Fray Antolín se le apareció. Su rostro no era ya piadoso sino sombrío. Lo condenó a pagar por cada vida que pudo salvar y no salvó. Lo sentenció a construir una carreta con los huesos de aquellos que murieron por su culpa. Su destino, arrastrarla eternamente por los caminos del mundo buscando un cementerio donde descansar, pero sin encontrarlo jamás. Desde esa noche Terencio desapareció y en su lugar surgió la carreta chillona. Algunos aseguran que el espíritu de Terencio la guía, sin cabeza, sin paz. Otros creen que la carreta es un ente en sí mismo, una criatura nacida del dolor y el remordimiento. Sea como sea, cuando escuches el chillido en la noche, no salgas, no mires por la ventana, no te asomes, porque quizás, solo quizás, ya pronunció tu nombre. ¿Qué ondas pues? Me llamo Baltasar Reyes, soy de la zona de Suchitoto y le voy a contar una cosa que me pasó cuando era cipote. Pero ya hombre y derecho, no vengo a que me crean, va, sino a contar lo que viví. Si no me creen, igual, pero mire, esto no es paja. Eso fue allá por los años 70, quizás el 73. Yo estaba re jovenazo y me tenía bien amarrado una bicha que vivía en el Palmar. Era bonita la condenada y como buen baboso yo iba a verla cada vez que podía, aunque me tocara caminar de noche. Ese día había llovido, el camino estaba cenagoso, pero ahí va su servidor todo loco, machete al cinto y lámpara de gas en mano como si no conociera el diablo. Yo me metí por el callejón que baja por las quebradas de las ánimas. Nombre tenía, vea, porque por ahí se llega más rápido al pueblo. Y en eso de repente se oye una cosa. Uy papá, un chirrido que se me metió hasta los huesos. Sonaba como el freno de un carro, pero no lo era. Tampoco era nada metálico, no joda. Eso eran como gritos de muchas personas quejándose en algún lugar. Entonces dije yo, vaya, este es el momento de hacerme el muerto o el bruto. Me salí del camino y me metí entre unos cafetales, me agaché, apagué la lámpara y me quedé bien quieto. Y de la nada empieza a aparecer esa condenada carreta, solita caminando al revés, de cola oíme. No tenía bueyes, no tenía un conductor, no se oía ni un ay ni un nada, solo la rueda chillando como alma en pena. Y no cargaba sacos ni leña, lo que yo vi que cargaba eran como cuerpos humanos, calaveras colgadas, unas con pelo, otras sin diente, pero todas burlándose. Y debajo arrastraba cadenas, huesos largos y cada vez que pasaba el piso temblaba como si el monte tuviera miedo. Y lo que te estoy contando es verdad, temblaba te digo. Yo ahí agachado con la cara llena de tierra, solo me acordé del escapulario que me dio mi abuela. Me lo metí a la boca, lo mordí y empecé a rezar sin voz. Ni siquiera podía persignarme del susto. Y cuando pensé que ya iba de paso, la muy bandida se para frente a mí. Y ahí fue donde me fregué. De repente se oye una voz ronca, grave, pesada y dice: Baltasar.
Mi nombre, loco, dijo mi nombre. Yo sentí que se me fue el alma, me quedé tieso, los pelos de los brazos parados, el machete se me cayó de la mano, no me acuerdo qué pasó después. Lo siguiente fue que desperté en la madrugada, el sol apenas iba saliendo y yo estaba tirado entre los palos de café, todo mojado, con la camisa sucia, los pantalones rotos, el escapulario todo mordido. Volví a mi casa como pude y mi mamá, solo de verme la cara, me dijo: ¿qué te pasó? ¿La viste, va? Y yo solo lloré, como un niño, te lo juro. Me echó un baño de ruda, me limpió con huevo y me puse a rezar el rosario en calzoncillos con los ojos todavía llorosos. Después me dijo algo que no se me va a olvidar nunca: si te llamó y no te llevó es porque le tocaba a otro. Y ¿sabes qué? Ese mismo día, como a eso de las 11, nos llegó la noticia que don Cándido, el que vivía más abajo del cerro, había amanecido muerto en el potrero. Nadie oyó nada, nadie vio nada, solo lo encontraron ahí, con los ojos pelados y los dedos apretados como garras. En la espesura de los matorrales, donde los ríos murmuran secretos y la ceniza de los fogones aún humea por la madrugada, se esconde una figura traviesa, casi invisible, pero eternamente presente. No envejece, no crece, no olvida. Es el Cipitío, el niño eterno de El Salvador, hijo del sol, maldito por los dioses. Su historia comienza mucho antes de su primer paso. Nació del amor prohibido entre Sihuehuet, la mujer hermosa que luego sería maldita como la Ciguanaba, y el mismo dios Sol, pero su madre, en su deseo, traicionó no solo al dios que le dio un hijo, sino a su propia sangre. Se entregó también al lucero de la mañana, el portador de la tentación. Los dioses no perdonan el deshonor. Tlaloc, el señor de los cielos, los castigó a ambos. A ella la condenó a convertirse en una mujer monstruosa, errante y espectral, y al niño, el pequeño Cipitío, le impuso una maldición terrible. Jamás crecerás, serás niño por la eternidad, verás pasar los siglos, pero el tiempo nunca te tocará. Desde entonces el Cipitío vaga entre los pueblos, eternamente joven, eternamente solo. Tiene la barriga grande como de un niño mal alimentado, viste siempre con su sombrero inmenso, a veces más grande que él mismo, pero lo más extraño, sus pies están al revés, las huellas que deja conducen en la dirección contraria, confundiendo a todo aquel que intente seguirlo. Su alimento favorito es la ceniza de los fogones y los guineos majonchos. Cuando aparece por una casa, lo hace silenciosamente, revolcando la cocina, dejando huellas imposibles, y luego desaparece entre carcajadas burlonas. Dicen que habita en los matorrales cercanos a las quebradas, acechando con curiosidad infantil a las jóvenes que bajan a lavar la ropa. Les lanza piedritas, les tira flores, les lanza piropos ingenuos desde la sombra, pero ellas no pueden verlo, porque solo los niños son capaces de mirar al Cipitío con claridad. No hace daño, no busca venganza, pero arrastra la tristeza de quien ha sido olvidado por todos, incluso por su propia madre. Y sin embargo juega, ríe, bromea, hace travesuras como cualquier niño de 10 años, aunque lleve haciéndolo desde tiempos inmemoriales. Pero hay algo más: si el Cipitío se encapricha con una muchacha, la sigue a todas partes, día y noche, como sombra invisible. Solo hay una forma de espantarlo, y es tan absurda como él. La joven debe sentarse a comer dentro del inodoro. El Cipitío odia los malos hábitos, no soporta lo grotesco, huye espantado por lo que él considera de pésima educación. Hay quienes aún encuentran sus huellas en las cenizas por la mañana, creen que fue un niño cualquiera, pero los viejos saben que no es así. Los viejos recuerdan las historias, las transmiten en susurros a los nietos cuando cae la noche. El Cipitío pasó por aquí anoche, dejó ceniza pisada en el fogón. No lo mires mucho, no lo llames, no lo ofendas, porque ese niño no es un niño. Buenas, me dicen el Chele Guardado y soy de un cantón aquí cerquita de Chalchuapa.
para la zona del occidente. Esta historia me pasó cuando era cipote, pero la tengo tan clara como si fuera ayer. No sé si usted cree en estas cosas, pero yo, desde ese día, ya no bromeo con lo que no entiendo. Vi al cipitío, con estos ojos miré. Tenía como 11 años cuando pasó. Vivía con mi abuela en una casita de adobe con techo de lámina y piso de tierra. Cocinábamos con leña y cada noche la ceniza quedaba ahí, blanquita como neblina dormida. Una vez amaneció toda revuelta, con unas pisadas chiquitas pero raras, como al revés, y mi abuela, bien tranquila, me dijo: "Ah, ese es el cipitío, papá. Seguro te anda viendo". "¿Quién?", dije yo. "Ese mismo, el que se enamora de las muchachas y come ceniza. Ten cuidado, no lo provoques". Yo de inocente me reí, no le creí ni medio, pero unas noches después lo vi. Mi prima Ana Julia, que tenía como 15 años, se fue a bañar al río con otras 2 vecinas. Yo las fui a seguir de metido para ver si pescaba algo, ya sabes. Me escondí entre los matorrales, ella se estaba bañando, echándose agua, riéndose, y ahí fue cuando pasó. Del lado opuesto del río, en la sombra entre los palos, algo se movía. Un bicho chiquito, como hinchado, con sombrero, que le cubría casi todo el cuerpo ese sombrero, caminaba encorvado como un mono juguetón, y este comenzó desde esa distancia a tirarles cosas a estas bichas, pero ellas ni cuenta se daban, solo se reían diciendo: "Ay, sentí algo, era él", y cosas por el estilo. Yo me quedé paralizado. El bicho se agachó y se comió un puñado de tierra que tenía una especie de guacalito, y luego me miró. Me vio, maje, con esos ojos chiquitos como con rabia, pero aunque su rostro mostraba ira, él se rió. Una sonrisa chillona, traviesa, como de bicho travieso que sabe que te está fregando. Yo salí corriendo, me tropecé con una raíz y llegué a la casa sudado, llorando, con los brazos todos arañados, y mi abuela solo me dijo: "Ah, lo viste, va, te dije que no lo buscaras". Y esa noche me hizo comer pan con frijoles sentado en la taza del baño. Y sí, lo sé, suena feo, pero así decía mi abuela, que se espantaba al cipitío, porque se supone que no soporta ver gente comiendo malcriadamente. Y después de todo eso, nunca más volvió a molestar. Pero te digo algo, compa. A veces, cuando ando por el río al anochecer, logro ver que hay ceniza movida por el viento, o siento piedritas cayendo en el agua, y eso que no soy mujer. Me acuerdo de esa risa y camino más rápido. No hay sea que se enamore de mí. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.